Tardes para todas las personas que se conectan en este momento con nosotros a través de Facebook e Instagram. Vamos a dar comienzo al live del día de hoy y vamos a darlo como hemos hecho en muchas ocasiones con un tema libre para que ustedes puedan hacer las preguntas de cualquier cosa que se les ocurra al respecto de cirugía estética. Y primero que todo vamos a mencionar que vamos a estar anunciando en futuros momentos cuando vamos a continuar con el live, el en vivo que estuvimos haciendo con la doctora Catalina Morales, anestesióloga, al respecto de la anestesia y la seguridad anestésica en cirugía plástica estética, ya que hemos recibido una gran cantidad de llamadas y de comentarios muy positivos al respecto de ese en vivo. Entonces vamos a dar ampliación al mismo. De por sí teníamos una gran cantidad de tema que habíamos planeado para aquel día que se quedó realmente en el tintero, probablemente un 60% de lo que teníamos planeado, de modo que todavía hay mucho material para hablar al respecto de la anestesia. Y por supuesto, si ustedes desean, podemos ampliar algunos de los temas que ya se explicaron en aquel momento en forma bastante detallada, pero sin duda siempre se puede explicar un poco más. Y bueno, vamos a dar comienzo a las preguntas del día de hoy que nos han enviado. Muchísimas gracias a todas las personas que se han sacado su rato para enviar las preguntas. Doctor, nos consulta doña Salomé, ¿en qué consiste la transferencia de grasa y quiénes son candidatos? Bueno, básicamente la transferencia de grasa es un procedimiento quirúrgico con el cual tomamos grasa, células de grasa. En realidad no es grasa libre, no es un aceite, sino son células de grasa que nosotros llamamos técnicamente adipocitos. Los sacamos con una aguja especial que es similar a las agujas de liposcultura, y vamos a pasarlo posteriormente por un proceso de centrifugación. Esto se hace en una centrífuga que va a hacer girar las jeringas. En las mismas jeringas en que se extrae, hace que las jeringas se giren a 3500 revoluciones por minuto durante 5 minutos, luego de lo cual se van a separar los componentes que va a haber en la solución que tenemos allí. Una parte es anestésico, otra parte es las células de grasa y probablemente un poquitito de células sanguíneas. Entonces, usualmente en la jeringa que tenemos allí, que es una jeringa casi siempre de 10 centímetros cúbicos, haga de cuenta más o menos del tamaño de lo que tenemos en medio entre mis dos dedos, en la parte superior va a quedar lo que son las células de grasa, en la parte inferior van a quedar el suelo fisiológico y en la parte del puro fondo las células sanguíneas. Esa es la parte del fondo, la que queda hacia el lado, digamos, de la apertura de la jeringa. Entonces, después de que se han girado las jeringas por 5 minutos, vamos a abrir un tapón que ponemos en la parte inferior, evacuamos esa solución salina, esas células sanguíneas, y nos quedan solamente las células de grasa puras sin haber sido expuestas al aire, sin haber sido tocadas, con lo cual se reduce la posibilidad de daño a las células grasas, que pues son probablemente sensibles al aire, son sensibles a la presión digamos, la presión que pudiéramos generar si las tocáramos, etc. Y obviamente se evita la contaminación que podría ocurrir si tuviéramos contacto directo con nuestras manos y ese injerto de tejido. Luego de eso vamos a ir recolectando, vamos a ir juntando la grasa que queda en las diferentes jeringas, se van uniendo lo que va quedando, y finalmente, cuando ya se tiene todo esto listo, vamos a poner esas células de grasa en la zona receptora. Esa zona receptora puede ir desde lo más común, los glúteos de las pacientes, algunas veces para colocar en algunas zonas de la cara, especialmente en personas que pues ya muestren algunos datos de envejecimiento. Lo ponemos en las sienes, en algunas ocasiones en la parte de las mejillas. Hemos utilizado también en pacientes que han sido secuelados con tratamientos de rejuvenecimiento láser, que por alguna razón después del tratamiento se pierde la grasa que está bajo la piel queda lisa,
pero la grasa se pierde totalmente en algunos casos. Hemos visto este tipo de casos, no sé con qué frecuencia ocurre, ya que no empleo equipos láser para rejuvenecimiento facial, pero hemos visto casos que hemos tenido que colocar células de grasa con resultados pues bastante favorables, y por supuesto para el mismo rejuvenecimiento facial sin que sea una secuela de este tipo de tratamientos, también para el aumento de los labios, y hemos utilizado grasa en casi todo el cuerpo, el rejuvenecimiento del dorso, de las manos, porque también con el paso de los años se hacen un poco, digamos, se nos ven los huesitos, se nos ven mucho las venas, y podríamos utilizar células de grasa para hacer que eso se note mucho menos. Adicionalmente lo hemos puesto en hundimientos o defectos que a veces ocurren producto de inyecciones en la zona de los glúteos y en otras partes del cuerpo, con fines probablemente un poquito más reconstructivos, y en pacientes con secuelas de accidentes donde quedan hundimientos por debajo de áreas maltratadas o de cicatrices, de manera que esto nos ayuda a restaurar el volumen de esas zonas en forma parcial o en forma completa. Esos quizás son los usos más comunes. Hemos aumentado tobillos en su grosor en personas que tienen esa zona muy delgada, en algunos pacientes también la zona de las pantorrillas. Evidentemente la indicación es que el paciente tenga grasa suficiente para tratar la zona donante, y que el paciente pues no tenga ninguna contraindicación específicamente para procedimientos quirúrgicos electivos como los que hacemos nosotros los cirujanos plásticos. Me refiero, por ejemplo, a ciertas patologías que para otras cosas son aceptables, como por ejemplo la diabetes mellitus, la obesidad, en algunos casos, bueno, siempre, en los casos de escleroderma, enfermedades Sjögren, lupus eritematoso, artritis reumatoide y algunas otras enfermedades sistémicas o enfermedades que se asocian con trastornos de hipercoagulabilidad, personas con trombofilias y algunas otras patologías que hacen que las cirugías de carácter electivo, es decir, donde no vamos a curar ninguna enfermedad, pues empiecen a ser un poquito fuera de lugar, de modo que básicamente serían las contraindicaciones para la cirugía. Doctor, una de las consultas que nos llega es ¿cuánto tiempo después de realizarse una lipo puede volver al trabajo? Bueno, en términos generales, la inmensa mayoría de nuestros y nuestras pacientes de lipoescultura están regresando al trabajo 2, 3, 4 días después de sus cirugías. Obviamente que puede ser que caminen o se muevan un poco más lento, o que se muevan con alguna molestia, aunque lo disimulen muy bien, pero en términos generales los pacientes van a poder estar en su trabajo de vuelta en ese tiempo. También nos preguntaban al respecto de cuánto tiempo después de una lipoescultura podía el paciente o la paciente volver a hacer ejercicio. Bueno, en esencia, lo que son ejercicios abdominales son los que vamos a restringir cuando la zona operada es el abdomen, que es la zona más común. Vamos a restringir los abdominales quizás por los primeros 3 meses, pero los pacientes pueden caminar 1 hora, 2 horas, lo que se les ocurra, perfectamente 5 o 6 días después de su lipoescultura. Más o menos ya para retornar lo que es a la actividad de gimnasio, podríamos estar hablando de unas 3 semanas en la inmensa mayoría de los casos, sin hacer ejercicios abdominales como habíamos mencionado previamente. Los abdominales preferimos que el paciente espere por los primeros 3 meses, ya que cuando hacemos ejercicios abdominales, o en términos cualquier tipo de ejercicio que hagamos, hace que se genere un estado o una situación de maltrato que genera un proceso inflamatorio. El resultado de ese proceso inflamatorio nos agrada, hace que el músculo crezca, hace que la piel se tonifique, pero es un proceso inflamatorio en este caso que va a ocurrir sobre otro proceso inflamatorio y cicatricial que va a estar en curso.
y eso podría llevar a que se genere más cicatrización bajo la piel, pudiendo enlentecer el proceso de recuperación o llevando incluso a resultados que podrían no ser satisfactorios. Por esa razón preferimos evitar los abdominales en ese tiempo. Doctor, nos consulta, ¿cuál es la característica, qué es lo que lo caracteriza a usted como cirujano de otros médicos en cuanto a lo que es liposucción de abdomen? Bueno, hay muchas cosas que podríamos decir. En realidad, lo decimos con alguna frecuencia, claro, no en forma tan directa, pero para empezar, hacemos una sola cirugía por día de cualquier cirugía que hagamos. Eso significa que vamos a dedicarle tiempo a cada paciente, que no vamos a estar corriendo pensando en que ya llegó el siguiente paciente o que tenemos 4, 5 y 6 pacientes más ese día, y que si no salimos rápido con el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, ¿a qué horas vamos a salir? Que vamos a estar distraídos pensando en por qué no nos quedó bien la primera, por qué no nos quedó bien la segunda, qué le vamos a decir a la tercera como excusa, etcétera. Que yo no lo estoy inventando, yo lo viví, porque a uno le enseñan como cirujano plástico que eso es lo que hay que hacer, que usted tiene que operar a todos los pacientes que pueda en un día, por diferentes razones. Bien sea porque cuando trabajas en una institución pública, pues es lo que tienes que hacer, bien sea porque cuando tienes un consultorio en algún lugar y no tienes tu propia sala de operaciones, pues no puedes ir todos los días a una clínica a operar, porque si no, si la cirugía se atrasa, si la cirugía se prolongó por alguna razón, tienes que empezar a cancelar pacientes, y entonces, o tienes que empezar a llamar a la secretaria que te ponga la cita más tarde, que te mueva esta paciente, que te mueva aquella otra, y entonces eso hace que si los cirujanos terminan poniendo determinados días de la semana, tal vez 2 días de la semana, todas sus cirugías, y los otros días los dedican a consulta. Entonces, por eso es que hacen más de una cirugía por día. Pero nosotros desde un comienzo nos dimos cuenta de este tipo de cosas que no funcionaban bien, que no permitían hacer las cosas bien, o por lo menos como a mí me gusta hacerlo. Y entonces tomamos la decisión de que teníamos que tener nuestra propia sala de operaciones, que tenía que estar en nuestro lugar de trabajo, que tenía que estar en la clínica donde tuviéramos la consulta, de manera que no tuviéramos que tener ese tipo de preocupaciones. Y adicionalmente, el otro detalle es que en todas las clínicas privadas cobran la sala de operaciones y la sala de recuperación por cada minuto que el paciente está allí. Entonces eso significa que la cuenta va subiendo, y eso hace que el cirujano entonces tenga que apresurar la cirugía, y eso sin duda va en contra del paciente y del cirujano, de modo que en un montón de formas, no solamente en el costo, sino en la calidad del trabajo que se le da al paciente. De modo que eso es una parte importante. Otra parte importante es que toda la cirugía la realizo por mi cuenta. Sé de muchos lugares donde una parte de la cirugía, tal vez el lado derecho, tal vez el lado izquierdo, lo hace un cirujano, el izquierdo lo hace otro. Y eso es lo normal, eso es lo normal en muchos lugares, porque recordemos lo que acabo de decir, la sala de operaciones la cobran por minuto, y si un cirujano se para al lado derecho y otro se para al lado izquierdo, pueden perfectamente trabajar sin estorbarse. Pero evidentemente los resultados no van a ser iguales, aunque sean 2 cirujanos plásticos graduados con honores, cada uno de ellos. Entonces eso es algo que yo no hago. Yo opero cada paciente de todas las cirugías, no solamente lipoescultura, hablo de reducción mamaria, hablo de abdominoplastía, hablo de rejuvenecimiento facial, lotoplastía, blefaroplastía. Todas las cirugías que realizo, los aumentos de senos, los realizo total y completamente por mi cuenta. No hay ningún ayudante, ninguna persona más que intervenga en el procedimiento, más allá de, por supuesto, la enfermera y el anestesiólogo o la anestesióloga, dependiendo del caso. De modo que esa es otra cosa que nos caracteriza. Las cirugías, las liposculturas nuestras, cuando nos preguntan acerca de la parte abdominal, pero igual si fuera cualquier otra liposcultura, simplemente es una cirugía que, a diferencia de lo que se hace en otros lugares donde
yo digo cariñosamente que si ustedes han visto esos videos que muestran en internet, en YouTube y en otros lugares, es como que estuvieran agarrando a la suegra a golpes. O sea, más o menos esa cosa que es frenética, rápido hacia adelante y hacia atrás, que además de verse brusco, es peligroso. No lo hago de esa forma. En realidad nunca tomo la cánula como ustedes la ven, que la empuñan, sino que en realidad la tomo con estos 3 dedos y la movemos suavemente y hacia adelante y hacia atrás. Eso hace que el paciente se maltrate muchísimo menos. No es con esa velocidad, eso hace que el paciente tenga mucho menos probabilidad de dolor, tenga menos sangrado, menos equimos y moretes en su piel, y hace que la recuperación sea muchísimo más rápida. Adicionalmente, claro, la única parte negativa de hacer el procedimiento en una forma muchísimo más cuidadosa es que el procedimiento se va a demorar muchísimo más. Y entonces habitualmente yo veo que en muchos lugares se dice que una lipoescultura abdominal puede tomar 1 hora, hora y media, a veces 45 minutos, pero mis lipoesculturas abdominales nunca toman lo que es el procedimiento como tal, menos de 5 horas. Entonces, eso es una gran diferencia, y es una gran diferencia que se ve en la calidad del resultado y se ve en la recuperación. Entonces, en cuanto a nuestros resultados, nos caracteriza el resultado sumamente uniforme que ocurre allí, prácticamente en casi que, digamos que en ningún caso, o digamos que tal vez en menos del 1%, puede haber las conocidas fibrosis o irregularidades que creo que en muchos otros lugares son la norma. La otra cosa que no es para nada común en nuestros pacientes es que tengamos que andar haciendo retoques u ofreciéndole incluso desde antes de que se opere que el retoque va gratis. Como he escuchado en muchos lugares que las pacientes dicen, no, pero es que yo prefiero operarme ahí porque ahí me dicen que el retoque va gratis. O sea, le están diciendo desde antes que va a quedar mal, sencillamente. Entonces, esa es una gran diferencia también. Bueno, básicamente eso sería lo que yo debería mencionar. Seguramente hay muchos aspectos más que podríamos mencionar de lo que nos caracteriza en esta cirugía y en muchas otras, pero quizás algunos de los más relevantes son los que he mencionado. Doctor, doña Karen nos consulta. Hola, ¿cuál es el tiempo de recuperación post un levantamiento de senos? ¿Es doloroso? Ok, en un levantamiento de senos vamos a tener dos cosas que mencionar. Por un lado, tenemos lo que es la parte de la molestia posoperatoria. Entonces, esa cirugía, como lo hemos mencionado en algunos otros lives, es como cualquier otra cirugía, una cirugía que yo realizo total y completamente sin sangrado. Claro, cuando yo le explico al paciente lo que le hago en un levantamiento de senos, y eso pueden ustedes verlo también en nuestro live que hicimos, nuestro en vivo que hicimos de reducción y levantamiento de senos, de verdad, cuando yo le explico al paciente lo que le hago en sus senos a la paciente, pues la paciente diría, bueno, por lo que logro entender, usted me va a desbaratar los senos y me los va a volver a armar. Y yo le digo que lo entendió perfecto, pero inmediatamente le digo que no va a haber ni una gota de sangre en toda la cirugía. Y entonces ahí es cuando se sorprenden. En realidad es que la cirugía se hace con cuidado. Y obviamente si las cosas se hacen con cuidado, pues hay menos molestias, hay menos dolor, hay menos maltrato. Pero al haber menos sangrado, como lo hemos explicado en numerosas ocasiones, se liberan menos sustancias inflamatorias, sustancias que también causan dolor, que se llaman leucotrienos, prostaglandinas, tromboxinas, citoquinas, un montón de sustancias. Y entonces al liberarse menos o no liberarse esas sustancias, la recuperación será muchísimo más favorable y muchísimo menos dolorosa. Eso hace que la inmensa mayoría de mis pacientes de levantamiento de senos estén haciendo su vida casi normal, aproximadamente unos 3 o 4 días después de la cirugía. Pero todas mis pacientes de levantamiento y reducción mamaria tendrán drenajes en la parte lateral. Es una de las pocas cirugías en las que uso drenajes, específicamente uso drenajes en lo que son las reducciones, levantamientos de senos y las abdominoplastías principalmente. En las demás cirugías no es común que utilice drenajes. De hecho,
en los aumentos de senos nunca los uso, en las lipoesculturas nunca los uso, y en algunas otras cirugías sería pues realmente una excepción. Entonces la presencia de ese drenaje, que usualmente lo voy a dejar hasta que la paciente no le salga ya ningún tipo de líquido seroso, un líquido que le llamamos así, líquido seroso es un suero, es un líquido que es un trasudado de la sangre que sale de los vasos sanguíneos y que es el mismo líquido que botamos cuando nosotros nos raspamos. Ese líquido se va a producir también dentro del cuerpo cuando tenemos un corte quirúrgico, y ese líquido se va a producir en mayor o menor cantidad en los pacientes dependiendo de un sinnúmero de razones. Entonces, esos drenajes están puestos allí para evacuar ese líquido y que no se quede acumulado, porque si no, ese líquido al quedarse acumulado busca por dónde salir, y lo más lógico es por las heridas, y entonces tendería a abrir las heridas y podría causar una infección. Entonces, los drenajes los dejo hasta tanto veamos que ese líquido no sale del todo, que en el reservorio, que es como una especie de pelotita que va pegada al tubito de drenaje, ya no se acumula nada a lo largo de 24 horas, pero durante varios días sucesivos. Y entonces en ese momento sabemos que es seguro retirar ese drenaje sin ningún problema, y eso puede ocurrir en algún momento entre el final de la primera semana y en la mayoría de los casos quizás en algún punto entre la segunda y la tercera semana, de modo que esto pues aunque no es incómodo porque no tenemos receptores para dolor dentro de nuestro cuerpo, hay receptores afuera de nuestro cuerpo, hay receptores en la piel que nos permiten sentir dolor, pero no tenemos receptores por debajo de la piel, entonces no va a ser doloroso, y no va a ser doloroso cuando uno retira el drenaje tampoco. Sí es algo que pues la paciente tiene que tener cuidado de no ir a jalar, de no ir a tener cuidado que no se le quede enredado en alguna cosa, que lo traccione, lo jale, lo desaloje del sitio donde debe estar puesto. Pero más allá de esto, en realidad no representa ninguna otra molestia para las pacientes, de modo que en ese sentido pues la recuperación es bastante cómoda. Doctor, una de las consultas que nos llegó por acá, nos preguntaban acerca de cuánto es lo máximo de grasa que se puede transferir al glúteo, y si es solamente grasa o hacen con plasma gel. Ok, yo no uso ese tipo de cosas porque, como el plasma gel o alguna otra cosa, porque creo que son simplemente cosas a las cuales se les trata de asignar poderes mágicos. Hoy en día obviamente son financiados o digamos que patrocinados por las diferentes compañías farmacéuticas, pero no generan realmente ninguna diferencia. Entonces empezamos por decir que no usamos ese tipo de cosas. Ahora hablan de plasma gel, antes hablaban de plasma rico en plaquetas, antes hablaban de plasma rico en plaquetas y fibrina. O sea, cada vez que la gente se da cuenta que eso no sirve para nada, le cambian un poquito el nombre y se acabó. Esa es la realidad detrás de eso. Aparentemente esas tecnologías sirven para todo, entonces las ponen en el cuero cabelludo para que le salga pelo a la gente, se la ponen en la nariz a la gente para que no se que les ocurra en la nariz. Entonces pareciera que es como el noni, que servía para todo, que curaba desde un resfriado hasta el cáncer, le ayudaba a conseguir novia a los muchachos hace unos 30 o 40 años. Entonces ese tipo de cosas que sirven para todo, a mí me da la impresión de que no sirven para nada. Entonces usualmente yo no hago uso de esas cosas. Preguntaban, la otra parte de la pregunta era ¿cuánto es lo máximo? En realidad depende de lo que se pueda sacar en el paciente. No hay un máximo que yo pueda imponer, depende de cuánta grasa se puede sacar del paciente, de modo que el cuerpo del paciente, de la paciente, es la que nos dice cuánto es lo máximo que se pudo sacar. Por otro lado, hemos explicado en ocasiones anteriores que específicamente la lipotransferencia a los glúteos
es una cuestión interesante, porque el asunto no es el tamaño, no es el volumen que transfiramos, es la forma que se le dé a los glúteos. Entonces, en la mayoría de pacientes, por ejemplo, para mejorar la zona de los glúteos, lo que hacemos es sacar grasa en la parte superior, en la parte de las caderas, en esos gorditos que se hacen a los lados, arriba de los glúteos justamente, y hacen que los glúteos se vean más planos, porque digamos que se une la espalda con los glúteos y no se sabe dónde empieza uno y dónde termina la otra. Entonces, esto nos permite definir claramente que ya esa parte no hay grasa, que el glúteo termina en determinado sitio, y eso hace que los glúteos se vean mucho más definidos, y eso es lo que en realidad hace que se vean mucho mejor en el 85% de los casos, de modo que en el 85% de nuestros pacientes que nos piden mejorar esta zona, lo único que hacemos es extraer grasa en las zonas vecinas. En el restante 15% puede ser que vamos a sacar esa grasa de esas zonas, y adicionalmente vamos a transferir grasa a la zona central de los glúteos, y eso permite obviamente un aumento del volumen también, pero en términos generales lo uso en una cantidad más reservada de pacientes, porque ninguna cosa que hagamos los cirujanos plásticos es inocua. Ninguna cosa es libre de problemas, y aunque no he tenido problemas serios ni graves, gracias a Dios, con transferencia de grasa, cosa que sí he visto, he escuchado de algunas otras personas que han tenido fallecimientos de pacientes con transferencia de grasa, no, probablemente, digo yo, no sé, tal vez porque se puso la grasa a un nivel muy profundo, no sé, pero sí he tenido formación de quistes en la zona, porque quizás algunas de las células de grasa no sobrevivieron, se rompen esas células de grasa, y eso hace que coalescan, es decir, se unan el líquido graso de varias de esas células rotas, y entonces hacen una especie de pelotita de grasa dentro, que en algún momento, en algunos casos, podría tratar de escapar, podría tratar de buscar salida, y eso abre un camino hacia la piel, abre un rotito en la piel y hace lo que llamamos una fístula. Entonces tenemos quistes, tenemos fístulas, rara vez ocurren, pero sí ocurren, y entre más grasa transfiramos, más posibilidades hay de que las células de grasa que quedan en el centro del injerto no sobrevivan y se mueran, de modo que si nos preocupamos más por el volumen que por hacer un trabajo de calidad y que se vea bonito, vamos a tener muchos de estos problemas. Y aunque esas células de grasa se seguirán comportando como células de grasa, es decir, seguirán acumulando grasa con el paso de los años, y harán que quizás los glúteos de esa paciente a la que le transferimos grasa en determinado momento, con el paso de los años uno diga, pero se ve más grande que cuando yo la operé, la zona de los glúteos. Eso hace que también hemos tenido pacientes que nos dicen, sí, se ve mucho más grande, se ve mejor, etcétera, pero cuando mi esposo o cuando mi hijo me da algún golpecito en la nalga, me duele, me molesta y siento como una pelota. Entonces, todo este tipo de cosas nos han llevado a ser muy cuidadosos, y si nuestra paciente no necesita transferencia de grasa en la zona de los glúteos, porque con lo que tiene está bien y simplemente moldeándolo es suficiente, estoy totalmente seguro, total y completamente seguro, que le vamos a evitar problemas, le vamos a evitar complicaciones que podrían venir y que son total y completamente impredecibles, porque no sabemos cuál paciente no va a hacer quistes, cuál paciente no va a hacer fístulas, cuál paciente no va a hacer esas pelotitas que ellas dicen que sienten, de modo que no hay forma de prevenirlo. La única manera de prevenirlo es no hacerlo, no transferir la grasa, de modo que en ese sentido pues recomiendo siempre la precaución. Doctor, doña Moni nos consulta. Hola, buenas tardes, doctor. Mi consulta es para saber si al operar una nariz torcida, ¿se puede en un futuro volver a torcerse? Ok, sí, sí se puede. Es más, puede quedar torcida desde el comienzo. Vamos a mencionar, vamos a explicarlo. Por un lado, cuando hay una nariz que está torcida, muchas veces la materia prima, los materiales que están allí adentro están torcidos, están inherentemente torcidos, bien sea por el desarrollo, bien sea porque tuvieron algún trauma, algún golpe de importancia en etapas previas de su vida,
pero están inherentemente torcidos y no hay forma de reemplazarlos por piezas nuevas total y completamente rectas. De hecho, ninguna parte de nuestro cuerpo es totalmente recto. El tabique nasal no es totalmente recto, tiene inflexiones, tiene algunas ligeras curvaturas. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, he tenido casos de pacientes que hemos operado la nariz que quedan rectos. Esos tabiques quedan rectos sin estar torcidos previamente, pero que por alguna razón que desconozco pueden torcerse con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque hicimos algo artificial en la zona y aunque se dejó suficiente soporte, pues fue alterada su naturaleza. Y puede ser que en el primer año, en el segundo, en el tercer año no se tuerzan, pero se pueden torcer o desviar más tarde. He visto casos incluso 5, 6 o 7 años después de narices que se pueden torcer un poco o un poco más con el paso del tiempo. De modo que es algo que puede ocurrir. Y hay otro detalle. Muchas veces, voy a decirlo en una forma que puede ser, no sé, tal vez grotesca, pero probablemente todas las personas, no probablemente, todas las personas tenemos un lado de la cara más grande que el otro. Eso hace que en el lado más grande o más ancho, porque es más ancho y más grande, usualmente el lado más grande de la cara tiene la ceja más arriba, tiene la nasal más abajo, la comisura labial más abajo, usualmente tiene el ojo más grande y tiene los huesos de la nariz así. El lado más angosto tiene que llevar nariz, entonces tiene menos espacio para esos huesos, entonces el otro lado tiene una inclinación más vertical. Eso hace ya de entrada que ningún paciente pueda tener los dos lados de su nariz exactamente iguales. Pero además hay personas que esas diferencias son más fuertes, incluso que algo que llamamos la línea media, pues no está en el medio. La línea media es algo como que parte algo a la mitad. Y todos los seres vivos, los animales, tenemos eso. Ustedes ven, en las mujeres embarazadas muchas veces se marca una línea entre el ombligo y los genitales, o incluso en todo el centro del abdomen. Entre más oscura sea nuestra piel, más se va a notar esa línea que usualmente le llamamos línea alba porque es blanca, pero en el embarazo se hace más oscura. Eso ocurre en diferentes animales, en los perritos lo vemos, en los tiburones se ve, o sea, en diferentes animales encontramos esa línea, pero esa línea no es totalmente recta, y no es recta aquí, no es recta aquí, y no es recta acá ni en los dientes. Entonces, a veces el paciente tiene lo que llamamos la línea media dental, por ejemplo, un poquito desviada, pero si adicionalmente la línea media entre los dos ojos está para el otro lado, pues toda la nariz se va a ver así. Y eso no hay forma de corregirlo, no hay forma de cambiarlo. Entonces esa nariz podríamos disfrazarla un poco, podríamos poner alguna cosa que haga parecer que está menos torcida, pero en muchas ocasiones tenemos que decirle, vea, eso no tiene arreglo, eso va a seguir estando torcido. De modo que es parte de lo que puede ocurrir también con estas cirugías. Es importante que los pacientes entiendan todo esto para que puedan tener un resultado que sea satisfactorio. ¿Por qué? Porque he tenido pacientes con resultados extraordinarios, resultados muy, muy bonitos, que están disgustados porque tienen su nariz, según ellos, desviada. Incluso a veces un grado de desvío que uno diría, pero es un grado, 2 grados, que uno dice, pero es nada. Pero como están acostumbrados a que adulteran sus fotos con aplicaciones en el celular y cambian las fotos y la piel y una persona que uno ya no la reconocemos, uno ve en una fotografía del perfil de la persona, ve X persona y cuando la conoces, pero se veía más delgada en la foto, se veía más alta, se veía más blanca, no tenía espinillas, no tenía acné, etc. Entonces, la gente cree que la cirugía plástica es tan fácil como una aplicación de estas y no lo es.
porque hay muchas cosas que no podemos controlar, de modo que es importante que los pacientes entiendan esas limitaciones. Si las entienden, van a tener resultados que van a ser satisfactorios, pero si no las entienden, no deberían proceder con la cirugía porque nunca van a quedar contentos con nada que se les haga. Doctor, nos consultan si se puede hacer lipoescultura en varias zonas o solamente una en cirugía. Por ejemplo, axilas, entrepierna, espalda, abdomen y BBL. Bueno, depende mucho de la cantidad de grasa, del tamaño de cada área. Lo más común es que hagamos toda la zona comprendida entre la parte inferior, la parte de abajo de los senos, hasta las ingles, desde abajo de la banda del brasier hasta arriba de los glúteos. Y si se van a hacer varias zonas, pues debemos, a la hora que examinamos al paciente, tratar de estimar si las áreas combinadas más o menos suman lo que sumaría ese área, que es la zona más común, porque usualmente la cirugía, si se hiciera una cirugía con áreas más grandes, podríamos empezar a tener niveles de toxicidad por una cantidad importante o mayor de anestésicos locales que la que debería ser. Podríamos tener también un tiempo quirúrgico sumamente prolongado, que evidentemente podría hacer que la paciente se canse o que podría hacer que el cirujano se canse, y entonces eso podría comprometer los resultados de la cirugía. De modo que básicamente eso es de lo que depende cuántas áreas se puedan hacer. Doctor, nos consulta, se dice, ¿qué pasa si a una lipotransferencia glútea la paciente no queda satisfecha con el tamaño? Bueno, en términos generales es algo que no tengo ese problema porque soy muy claro con las pacientes antes de la cirugía. Cuando a la paciente le hacen adulteraciones fotográficas y le muestran que, no sé, que una paciente sumamente delgada van a ser una paciente con unos glúteos enormes porque el computador sí pudo hacer eso, pues evidentemente los pacientes van a quedar insatisfechas. Pero es importantísima las citas de valoración preoperatoria. Esas citas de valoración tienen que ser largas, tienen que ser amplias, no pueden ser citas de 15 minutos o de media hora, tienen que ser citas de 1 hora, hora y media, 2 horas, donde se aclaren todo ese tipo de dudas. Eso es importantísimo para que los pacientes queden contentos, queden satisfechos. Claro, hay pacientes que probablemente aunque demores 4 horas no quedarán satisfechos nunca. Esos pacientes hay que detectarlos en la consulta y es parte de lo que debe hacer el cirujano, y entonces en esos casos el cirujano pues de alguna manera usualmente muy respetuosa tratará de decirle al paciente que no es candidato para la cirugía, no por alguna enfermedad o alguna contraindicación más allá de que sus expectativas no son adecuadas. De modo que eso es lo que yo debería comentar al respecto. Doctor, nos consultan si se pueden combinar procedimientos en una misma cirugía. Sí se puede, pero no es una buena idea. En términos generales, las cirugías combinadas tienen un riesgo de mortalidad quirúrgica muchísimo más alto, muchísimo más riesgo de complicaciones de todo tipo, desde complicaciones infecciosas, etc. Yo sé que mucha gente quiere hacer combinaciones de cirugía porque eso muchas veces significa un ahorro en el costo, cosa que no debería ser. Y digo no debería ser por una razón muy sencilla. Yo lo he hecho, yo lo hice hace muchos años. Estas cosas de las que yo hablo, yo no es que las diga por decirlas, es que yo las hice. Todos esos errores yo los hice. Y esos errores simplemente llevan a pacientes que quizás no quedan satisfechos, o llevan a complicaciones, o llevan a noches que el cirujano no duerme pensando en algo que le pasó al paciente por hacer la combinación de cirugías. Y entonces por ese tipo de experiencias llegué a darme cuenta que no era una buena idea estar haciendo ese tipo de cosas. Pero yo sé que muchas personas desde un punto de vista comercial simplemente, y en realidad estoy diciendo que es comercial porque no es en el interés o en el mejor interés del paciente. No están buscando que cada una de esas cirugías tenga el mejor resultado posible, sino están buscando que todas las cirugías se le puedan hacer al paciente y que el ingreso económico, el lucro, producto de esas múltiples cirugías sea desembolsado en un solo momento, básicamente. Pero vamos a explicar por qué no debería ser más económica una cirugía combinada. Si se hace bien una cirugía combinada, supongamos que vamos a hacer una
rinoplastía y vamos a hacer un aumento de senos o una liposucción, por ejemplo. Y supongamos nada más que la liposucción es solamente de la parte del frente para que la paciente no le tengamos que dar vuelta de medio lado o boca abajo, que debería hacer cuando hacemos una liposucción. Entonces, supongamos que el cirujano decide comenzar por la liposucción, digamos que sí le va a dar vuelta. Entonces, la acostamos boca arriba, le colocamos hacemos la desinfección quirúrgica de la zona del abdomen y vamos a darle vuelta, la vamos a voltear de medio lado, la vamos a voltear boca abajo, vamos a trabajar toda esa zona, vamos a poner grasa en los glúteos. Pero terminamos esa lipoescultura, tenemos que poner la faja y tenemos que quitar todos los campos quirúrgicos, poner la faja, que sería lo ideal en ese momento y no después de la rinoplastía, porque eso significa que esa zona se va a quedar sin compresión por varias horas y debemos comenzar a preparar la zona de la nariz. No es apropiado que se prepare la zona del abdomen o la zona de los senos y la zona de la cara al mismo tiempo, porque si es un solo cirujano el que va a operar, no puede operar las 3 áreas al tiempo. Y estoy diciendo eso, si es un solo cirujano, porque sé de lugares donde hay 2 y 3 y 4 cirujanos al tiempo. Yo también lo hice, no en mis pacientes, pero fui invitado por alguna persona que me decía, mira, vos le haces los senos y mientras ellos dos le hacen el abdomen, a la abdominoplastia a la paciente, cuando te desocupas pasas arriba y me ayudas en la cara. Y cuando terminamos de hacer todo eso, yo creí que ya terminaban y no, se pasó a hacerle la liposucción en las piernas. Entonces, sí se puede, pero no es apropiado. Y si en realidad se hubiera hecho apropiadamente, entonces hay que preparar una zona, quitar después de terminada esa zona todos los campos quirúrgicos, hacer la desinfección de la segunda zona, volver a vestir al paciente con campos quirúrgicos y esa transición entre una zona, desinfección, preparación de la segunda y comienzo de la segunda zona va a tomar por lo menos 50 minutos. Lo sé porque lo cronometré muchas veces las veces que lo hice. Y eso que dejábamos absolutamente todo listo. Entonces son 50 minutos más de tiempo quirúrgico, de tiempo anestésico, o sea, más gasto de medicamentos, más pago al anestesiólogo, más minutos de sala de operaciones, de modo que no debería reducir los costos, debería incrementarlos. Pero por alguna razón, y la dejo para que ustedes la analicen, los cirujanos cuando combinan cirugías cobran más barato. Analícenlo entonces, analicen qué es lo que están recibiendo los pacientes. Si de verdad están recibiendo 2, 3, 4 cirugías con la misma calidad, o si la calidad de esa cirugía, de cada una de esas cirugías, se está comprometiendo. Adicionalmente, después de la primera cirugía el cirujano está cansado. Si el cirujano está cansado, las cosas no quedan igual de bien. Si el cirujano algo no quedó bien en una zona, entonces está preocupado en la segunda cirugía pensando, no que quizás ¿por qué no quedó bien la primera zona? ¿Será porque conviene la cirugía? ¿Será porque después de esta paciente tengo otras más? ¿O será porque antes tuve varias cirugías más? O estará preocupado diciendo, bueno, ¿y ahora con qué le voy a salir a la paciente? ¿Cuál corte, cuál larga le voy a decir a la paciente al respecto de esto, de aquello? Entonces, en realidad esas cirugías no deberían ser más económicas, pero analicen ustedes por qué típicamente las cirugías combinadas son más económicas. Analícenlo y saquen sus propias conclusiones. Les aseguro que ninguna de esas conclusiones será positiva. Y como les digo, lo digo por experiencia. Yo lo hice hace muchos años. Cuando recién empezábamos, creíamos que eso era lo que había que hacer, era lo que habíamos visto hacer a otras personas, era lo que se hacía regularmente, era lo que todo el mundo hacía, es lo que se hace en los congresos también. En los congresos uno ve que muchas veces se promueven ese tipo de cosas, y si lo hacen los expertos a nivel mundial, ¿por qué uno que en aquel tiempo decían, pues yo no soy un experto y es más, yo quiero ser como ellos, ¿por qué no lo voy a hacer? Y eso sin citar la parte económica, porque si aparte de eso le dijeron que usted iba a ser cirujano plástico y que si era cirujano plástico tenía que tener cierto estilo de vida, entonces eso haría
hace necesario, que usted opere cuanta paciente se le atraviese en el camino para poder salir con ese estilo de vida. De otra manera no lo va a conseguir. Pero, como lo hemos dicho en alguna ocasión anterior, nuestra motivación no era esa. Nuestra motivación era algo totalmente diferente. Y entonces muy tempranamente, hace unos 19 años, cuando yo hacía entre 2 y 4 lipoesculturas todos los días de la semana, incluso los fines de semana, los feriados, yo hacía eso. En algún momento, simplemente después de pasar un par de años haciendo eso todos los días, tomé la decisión de que iba a hacer tan solo una sola cirugía al día, aunque eso significara renunciar al estilo de vida que decían que tenía que tener un cirujano plástico. Y creo que cuando la diferencia entre el marcaje abdominal por técnica de Batic o base a una lipoescultura de caballero. Ok, para empezar, yo no hago marcación abdominal, no creo en la marcación abdominal, porque simplemente hacer rayas en el abdomen de los pacientes y dejar la grasa en el medio sin tratar. Entonces, ¿qué significa eso? Es generar una deformidad para el resto de la vida del paciente, que tal vez en los primeros meses, primeros años, tal vez se vea bien, pero que tarde o temprano, en la medida que la persona envejezca y engorda un poquito o vaya acumulando progresivamente grasa, se va a ver cada vez peor. Y entonces es un problema quirúrgico que no tendrá solución. Entonces es mejor hacer lo que uno hace cuando uno va a marcar un paciente o cuando una persona se quiere marcar en su abdomen o en cualquier parte del cuerpo. ¿Qué es lo que hacen las personas que quieren marcarse? Estas personas que vemos, no sé cómo le dicen en español, pero en inglés le dicen shredded, algo así, que es como cuando o sea, que pareces como una bandeja de carne mechada, tus brazos totalmente, que se te ven las fibras musculares, etc. ¿Qué es lo que hacen esas personas? Bueno, esas personas hacen dos cosas: desarrollan sus músculos y queman la grasa que hay por fuera del músculo para que se puedan ver esas fibras musculares. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cardio a lo salvaje. ¿Y a qué se parece? A lo que hacemos con una lipoescultura muy bien hecha a fondo, donde sacamos toda la grasa que el paciente prácticamente pueda tener entre su piel y su capa muscular. Entonces le estamos ahorrando al paciente probablemente 2, 3 o 4 años de cardio. Y así pues va a ser muchísimo más fácil que el paciente haga un poco de ejercicio y marque su abdomen. Aún así, las personas que tratan de marcar su cuerpo saben que es un esfuerzo de años. Eso no es algo como que uno diga, bueno, voy a empezar a hacer ejercicio para que dentro de un mes estemos marcados. No, son personas que han hecho ejercicio durante 5, 6, 7 años en forma constante y les permite eso, quemar esa grasa. Eso lo hace el cardio y eso es lo que hace una lipo muy bien hecha, y adicionalmente tonificar su músculo. Cualquier otra cosa que no sea eso se va a ver sumamente mal, se va a ver artificial, y tal vez en este momento pues las personas que ven esto, las personas que estaban haciendo la pregunta, tal vez no lo entiendan, pero dentro de algunos años me lo van a entender cuando vean el montón de gente deformada, que ya las vemos, ya empezamos a ver gente en las playas, en los vestidos de baño, deformados por este tipo de cosas. Pero esperemos un poquito y van a ver el montón de gente rara producida por la cirugía plástica, específicamente en la marcación abdominal, que no es otra cosa más que, digamos que algo parecido a lo que ha ocurrido con cirugías que cuando son bien hechas tienen que dar buenos resultados, pero que muchas veces la gente tiene la impresión de que son macabras, como por ejemplo el rejuvenecimiento facial. Cuando vemos muchas celebridades operadas, uno dice, pero yo no me hago esa cosa, eso es macabro, qué cosa más horrible. Y es cierto, yo también, yo soy de los primeros que dice qué cosa más terrible, pero eso no significa que mis resultados queden así. Claro, ¿cuál es la diferencia? Bueno, pues que hacemos una sola cirugía al día, que no combinamos cirugías, que nos dedicamos a cada zona por completo en esa cirugía y que nuestras cirugías se toman tiempo. Entonces, pues, ¿qué significó?
tener nuestra propia sala de operaciones para que al paciente no le cobren por minuto la sala de operaciones donde uno iba a operar, sino que nosotros hacemos un precio completo y el paciente no paga más, y si me demoro más es problema mío, y nunca es problema mío porque prefiero trabajar despacio, hacer las cosas bien, hacer las cosas con cuidado para no tener que volver a hacer las cosas en una segunda cirugía que nunca va a tener posibilidades de quedar bien. Doctor, ya para ir finalizando, doña Silvia Cruz nos consulta: buenas tardes, me gustaría realizar la cirugía de aumento de senos, pero quisiera saber si es correcto que ahora existen implantes los cuales no hay que cambiarlos a los años, y si usted los recomienda. Bueno, no existen esos implantes, eso es un total y completo engaño que le hacen a las pacientes. Vamos a explicarlo claramente. La FDA en el año 1988 vino acumulando una serie de quejas de pacientes en los Estados Unidos, tan solo 200,000 quejas. Esas 200,000 quejas hicieron que las personas encargadas del tema se preocuparan, específicamente algunas personas que fueron comisionadas para ello, y eso llevó a que estas personas preguntaran a las asociaciones de cirujanos plásticos, a todas las asociaciones de cirujanos plásticos en los Estados Unidos, y a los fabricantes de implantes que podían responder al respecto de estos problemas. Las respuestas que dieron ambas partes fueron insatisfactorias no fueron satisfactorias para la FDA, y eso obligó a una prohibición de los implantes de gel de silicona en los Estados Unidos entre el año 1991 y el año 2006. Fueron 15 años, y se le pidió a cada una de las compañías fabricantes de implantes que sometiera a sus implantes a estudio a lo largo de esos 15 años en 40,000 pacientes para que pudieran saber si esos implantes eran o no eran seguros. Esos estudios, que concluyeron al principio del año 2006, llevaron a la conclusión de que había 10%, más o menos, porque era un poquito más en algunos casos, 10% de incidencia de ruptura para uno de estos grupos, y para la otra marca, porque fueron nada más dos marcas, la marca Mentor y la marca Allergan. La marca Mentor y la marca Allergan, las únicas dos marcas que hicieron esos estudios a lo largo de 15 años, y en una compañía fue del 10.1, en la otra fue del 13.6%. Eso significaba una de paciente de cada 6 a una paciente de cada 10 pacientes operada a los 8 a 10 años podía tener uno o sus dos implantes rotos. Entonces estoy hablando de las dos compañías más antiguas a nivel internacional, las dos mejores marcas a nivel mundial, y las únicas dos marcas que tienen implantes aprobados por la FDA que se venden en Costa Rica. Ninguna otra marca que se venda en Costa Rica tiene aprobación por la FDA. ¿Les pueden decir que el gel de silicona tiene aprobación por la FDA? Claro que sí, hace más de 60 años, pero las marcas específicas solamente Mentor y Allergan, que son las que sí tienen estudios a largo plazo, a 15 años. Entonces, sabemos que del 10 al 13% están rotos a los 10 años. Eso para las compañías que sí tienen estudios. Para las otras compañías, incluso para compañías más nuevas, que podría ser que no tengan ni siquiera 15 años de haberse fundado, ¿quién nos puede asegurar que esos implantes duran más de 15 años cuando esas compañías ni siquiera han empezado a hacer estudios, o si los tienen, si acaso tendrán un año o año y medio? Entonces, no creamos ese tipo de mentiras y no nos dejemos engañar, o no busquemos que nos engañen, porque yo sé que hay personas que quieren escuchar eso, y pues si uno quiere escucharlo, pues lo va a escuchar, pero eso no es real, no es cierto. Ninguna cosa hecha por el ser humano es para siempre. Ninguna cosa hecha por el ser humano está libre de generar problemas, ninguna cosa. Ni siquiera el agua potable está libre de problemas, porque muchas veces son aguas pesadas que tienen mucho calcio, que tienen muchos minerales, y van a terminar dañando nuestros riñones y otras partes del cuerpo, nos van a resecar la piel, nos van a dañar el pelo, un montón de cosas. Entonces ni siquiera el agua que es tratada por los seres humanos es tan libre de problemas, de modo que no permitamos que nos engañen, aceptemos que los implantes no son para siempre,
que tenemos que cambiarlos en algún momento, y la recomendación actual para las compañías que sí tienen estudios es la recomendación, yo digo que son 10 años. Oficialmente la FDA habla de 8 a 10 años, pero no me crean, por favor no me crean, vayan a la página oficial de la FDA. Allí hablan de breast implants y van a hablar de la incidencia de ruptura y la recomendación que ellos hacen al respecto de el cambio de implantes, y ellos dicen que debe hacerse en algún momento alrededor de los 10 años, ya que ellos ven esas incidencias de ruptura. Adicionalmente indican hacer seguimiento con resonancia magnética. El primer estudio de resonancia magnética que se debe hacer la paciente después de colocar implantes debe ser a los 3 años después de la cirugía, de acuerdo con la FDA. Es un estudio que cuesta $1,000 en Costa Rica en este momento. La FDA dice, debería usted hacerse una resonancia magnética a los 3 años después de la cirugía y luego cada 2 años. O sea, después de los 3 años es más seguido. ¿Por qué? Porque es más la posibilidad de que ese objeto falle, entre más viejo se haga. Claro, gastando $1,000 cada 2 años, bueno, no sé, puede ser definitivamente excesivo. Pero lo que sí recomiendo es que todas las pacientes se hagan ultrasonido anualmente, una vez que se pusieron implantes. Y llegados los 10 años, es igual que el aceite del carro. Cuando o sea, puede haber aceites que usted diga, bueno, son 10,000 kilómetros, y tal vez usted va y le revisan el aceite y le dicen, bueno, el aceite todavía le aguanta, pero usted sabe que ya está muy cerca. Pero si usted lo deja pasar de los 10,000 kilómetros, es impredecible, porque la recomendación del fabricante era esa, 10,000 kilómetros. Si usted lo hace rendir 11,000, 12,000, 20,000 kilómetros, puede meterle 20,000 kilómetros al aceite del carro, pero seguramente el arreglo va a ser muchísimo más costoso. Entonces, esto, claro, en el carro hay repuestos, para los pacientes no los hay. Entonces no es una buena idea exponerse a que el implante se rompa, y quizás la única solución, si fue que a la paciente le dijeron que el implante era para siempre, y por supuesto eso va de la mano de que si el objeto es para siempre, ¿para qué revisarlo? Es una pérdida de tiempo y una pérdida de dinero revisarlo. Entonces mejor no le hagamos nada, dejémoslo así. Cuando nos demos cuenta, el implante, quién sabe hace cuántos años estaba roto, y eso obliga a retirar implantes y probablemente va a traer consecuencias. De hecho, tuvimos un caso así de una paciente operada en otro país, operada en Colombia, hace unas 3 semanas o 4 semanas. Tuvimos un caso donde tuvimos que retirar unos implantes porque uno de ellos estaba roto, y la paciente había recibido la orden de su cirujano de que los dejara así, que no había ningún problema, y efectivamente el implante estaba roto. Bueno, espero haber sido que nuestra información haya sido valiosa el día de hoy. Damos una vez más las gracias a todos ustedes por las preguntas que nos han enviado, y los invitamos a seguir enviando preguntas para que en futuras intervenciones, en futuros en vivos, estemos aclarándolas en la forma que nos suele caracterizar. Vamos también a recordarles nada más que vamos a estar avisando de la fecha en la cual daremos continuación al en vivo acerca de seguridad anestésica en cirugía plástica estética con la doctora Catalina Morales Alpizar, que es médico anestesióloga de la Caja del Seguro Social del Hospital Calderón Guardia, específicamente en el departamento de anestesiología, y que es la persona encargada del manejo anestésico en la inmensa mayoría de nuestros pacientes que manejamos con anestesia general. Bueno, vamos a despedirnos deseándoles un feliz fin de semana a todos ustedes. Protejámonos muchísimo, cuidámonos, mantengámonos la distancia, mantengamos todas las medidas de prevención para tratar de que esto del COVID pues sea en algún momento algo que todos recordemos, pero que sea un asunto del pasado, como todas las cosas. No hay ninguna cosa que sea para siempre. Toda cosa que nos cuesta en la vida tiene una fecha de vencimiento, de manera que eso será así con el COVID. Algún día lo recordaremos probablemente como una experiencia importante en nuestra vida, de modo que a cuidarnos todos, a seguirnos cuidando, y feliz fin de semana. Muchas bendiciones para todos ustedes. Que Dios los cuide.